Vamos a orar para poder iniciar. Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, venimos hoy delante de ti para que tú nos hables, nos socorras y nos fortalezcas en toda buena obra. Ayúdanos y susténtanos, fortalécenos y renuévanos y dirígenos por ti para ti, Padre. Ayúdanos, por favor, a entablar nuestra conversación, nuestro amor contigo y ayúdanos a ser sustentados en la verdad de tu palabra. Gracias por amarnos, gracias por formarnos, gracias por entendernos y sostenernos en tu diestra. Guíanos, amado Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces, como mencionamos, vamos a hablar acerca de la guerra entre profetas y los profetas idealistas. Como mencionamos, esto es parte de lo que corresponde a los días de Elías por tener la relación de que hemos mencionado que cuando esté el espíritu de Elías, que va a reposar sobre personas, no solo sobre una única persona, y lo que va a procurar es restaurar todas las cosas, según las palabras que Jesús dijo cuando desciende del monte, o lo que conocemos como la transfiguración de Jesús. Ellos le preguntan los apóstoles a Jesucristo y le dicen prácticamente de que los escribas decían que iba a venir Elías, y ellos lo preguntaron porque miraron a Elías en el monte de la transfiguración con Jesús, y Jesús les dijo que es cierto que Elías iba a venir primero y que iba a restaurar todas las cosas, pero dice que no reconocieron a Elías. Y ellos entendieron que estaba hablando de Juan el Bautista. Entonces vemos de que a nosotros, en ese momento llegó el Elías, o en este caso Juan el Bautista, pero con el espíritu y poder de Elías sobre Elías. Y entonces se manifiesta Juan el Bautista como Elías. Entonces no era el Elías físico, sino que era el espíritu de Elías que reposaba sobre Juan el Bautista. Y por lo tanto se miraba a Elías, por así decirlo, en Juan el Bautista. En este caso, cuando vemos a Jesús en el Lucas capítulo 4, Jesús, después del versículo 16 en adelante, creo que es el 24, les dice de que vendrá y será como en el tiempo de Elías, cuando vendrá y reposará el espíritu, que enviará Elías a la viuda de Sarepta de Sidón, como en los días de Elías, haciendo referencia de que Dios iba a enviar el espíritu de Elías a los gentiles, es decir, en esta dispensación, en este tiempo. Entonces, con respecto a la guerra entre los profetas, se da porque el espíritu de Elías va a venir. Y cuando viene el espíritu de Elías, viene a restaurar. Por consecuencia, el enemigo se va a levantar en contra de los profetas. Y por consecuencia, como también para impedir esa manifestación, va a levantar inclusive dentro de los mismos profetas que son de Dios, va a levantarlo para que se peleen contra los mismos profetas de Dios. Y esto se conoce como la guerra luz con luz o la guerra entre profetas. Y claramente también, por lo tanto, va a haber una operación en las tinieblas que va a ejecutarse para corromper a los que inclusive son profetas de Dios, pero van a tener sus problemas o sus momentos para hacerlos enfrentarse contra otros profetas. Y por eso Efesios 6:12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero sabemos muy bien que lo que hace el enemigo es hacer uso de personas para influenciarlas y atacarlas. Algo así como lo que sucedió con Saúl, que David, que ambos eran ungidos, es decir, David era ungido de parte de Dios por rey y Saúl era ungido también de parte de Dios para ser rey. David toca el arpa, pero Saúl se vuelve loco y lanza la lanza para matar a David. Pero David esquiva y sale corriendo. Entonces, si nos damos cuenta, eran dos ungidos, aunque tal vez alguno ya desechaba, pero igual era ungido de parte de Dios, inclusive David lo indica. Pero ya había una guerra entre el ungido Saúl contra el ungido de David. Entonces hubo una guerra, una contienda entre ellos. Claramente el enemigo también a veces hace estragos en las personas. Entonces en ese momento el espíritu que tomó a Saúl atacó a David. Entonces el enemigo toma a personas, las usa. También en el caso de Pedro, cuando Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Y algunos otros aspectos cuando el enemigo puede tomar a alguien en un momento de que baja la guardia, por así llamarlo, y lo puede usar para atacar a los mismos. En este caso, Pedro terminó atacando a Jesús. Y prácticamente también Saúl terminó atacando a David. Entonces hay una guerra entre luz con luz, o una guerra en este caso entre profetas. Pero el enemigo va a hacer uso
de ciertas artimañas o ciertas situaciones para hacerlo. Entonces vemos aquí guerra entre los profetas. 1 Reyes 18-19. Esto basado en lo que hablamos de Elías. Dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces prácticamente es Elías el que manda llamar a los profetas de Baal para tener una guerra contra ellos. Y la guerra, ya mencionamos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y por lo tanto no vamos a hacer, como también dice el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces la guerra que se dio aquí era la manifestación de la gloria de Dios a través de levantar un altar. Entonces, y invocar al Dios verdadero. En este caso, Baal, los profetas de Baal invocan a Baal y hacen sus ritos, manifestaciones y todo eso, pero no hacen descender gloria. Elías lo que hace es levantar el altar, dice que repara el altar de Jehová y coloca ahí lo indicado por Dios y hace descender fuego del cielo. Entonces vimos que hay una guerra y pues Elías viene y termina matando a los profetas de Baal y de Acera. Entonces nos da a entender esto, que va a haber una guerra, que no necesariamente solo nos vamos a confrontar con profetas en el sentido con brujos necesariamente, sino que va a haber profetas. Cuando hablamos de profetas de Baal, lo mencionamos la vez anterior, que no estábamos hablando necesariamente de que van a ser brujos, sino que necesariamente pueden ser personas que están dentro de Dios, pero no se vuelven, o sea, pueden ser cristianos, por así llamarlo, pero no están profetizando, siendo portavoces de la verdadera palabra de Dios, sino que Baal es un sustituto a lo que conocemos como amado o señor o maestro, y por lo tanto ellos van a profetizar siendo cristianos o hablar lo correspondiente a Baal, es decir, correspondiente a cosas humanas, correspondiente a cosas que son torcidas, que no van conforme a la palabra, como ahorita se ha dado mucho el caso con esta cuestión del reggaetón cristiano y todos ellos. Entonces ellos que apoyan todos esos movimientos que no son de luz, son profetas prácticamente de Baal. Entonces, basado en esto, hablamos con respecto a la guerra entre profetas. Y dice aquí, es lo que vamos a hablar ahorita, es con respecto a la guerra. 1. Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. 2. Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. 3. Pugna, oposición, rivalidad. 4. Lucha o combate, aunque sea en sentido moral. 5. Oposición de una cosa con otra. 6. Para excitarse al combate. Ya hemos mencionado que un profeta es la palabra Navi, que es 50-30. Esto es diccionario Thayer. Y 1 significa portavoz, orador, profeta. 1A, profeta. 1B, falso profeta. 1C, profeta pagano. Pero que ya hemos mencionado que cuando hablamos de una guerra entre profetas, significa de que hay personas que son verdaderos profetas de Dios, pero en algún momento o en algún punto son transformados o trastornados o son engañados, y ellos mismos se levantan con los que son verdaderos. Por eso mencionamos ya uno de los primeros puntos que hablamos de esto eran los llamados a ser profetas. En el sentido que hay personas que son llamados a ser profetas, pero que aún ellos son engañados por entrar en ciertas denominaciones, y ellos que tal vez son profetas, pero llamados a hacerlo, como lo habla Jeremías, que desde el vientre de su madre fue llamado a ser profeta, ellos por ser engañados en ciertas denominaciones van a combatir a profetas. Esto lo hablamos con relación a Pablo, que Pablo iba llamado a ser apóstol, pero él prácticamente fue un enemigo acérrimo de la iglesia previo a él convertirse. Entonces él era un enemigo que perseguía a la iglesia verdadera sin él saber que era llamado a ser apóstol. Aquel que él decía tal vez que eran falsos, que eran hipócritas y inclusive hacía blasfemar, él se volvió el ícono, uno de los íconos o heraldos del evangelio de Cristo. Aunque estamos hablando de un apóstol, también pasa con un profeta. Y después él entendió que no era lo correcto, ¿verdad? Igual personas que fueron llamadas a ser profetas, ellos están entrando en guerra sin saber que ellos tal vez van a manifestarse como profetas, o puede ser que nunca lo hagan, tal vez ellos no van a querer por ser engañados, porque la Biblia menciona acerca de eso. También ya hablamos con relación a los profetas de lucro, que hablamos la semana pasada, de que van a ser comprados como lo que pasó con Balaam. O también hablamos de que no necesariamente van a ser comprados con dinero, sino que van a ser comprados con algún otro tipo de fama. Como también, si no estoy mal, lo habla Miqueas, que habla de que cuando les daban de qué comer
ellos profetizaban paz, pero cuando no les daban de qué comer, ellos profetizaban, ellos entraban en guerra contra las personas. Entonces ellos no solo era que recibían comida, sino también, pero no solo dinero, sino que ellos tal vez por pan, fama o demás. Y hablamos acerca de aquellos profetas que estaban a la mesa del rey o al atento al rey para aconsejarlos, para aprobar todo lo que el rey dijera. Entonces ellos estaban bien guardados, tranquilos, en sus casas, camas y algunas otras cosas tal vez de lujo. Mientras el verdadero profeta que era Dios, que era Micaías, estaba en una cárcel por profetizar la verdad. Entonces vemos como estos profetas que se vendieron, es decir, que eran verdaderos, pero se vendieron al lucro, terminaron prácticamente haciendo guerra contra Micaías, porque claramente se ve que cuando Micaías habla acerca de lo que él vio, que que Dios envió un espíritu cuando levanta la mano dijo, yo sé de espíritu y mentira en la boca de sus profetas. Entonces él lo golpea y dice, ¿cuándo fue que se fue el espíritu de Dios en mí y reposó en ti? Entonces ahí comenzó una contienda por actos proféticos, por profecía y algunas otras cosas contra los verdaderos. En este caso en particular, eso también lo podemos ver acá, en el sentido que hay verdaderos, o sea, verdaderos contra verdaderos o verdaderos que fueron transformados. Lo vemos en Marcos 9, 38, 40, tal vez no estamos hablando de profetas, pero está la base de la idea. Dice el 38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces claramente aquí vimos cómo Juan, siendo el verdadero apóstol y llamado, prohíbe que otros que también están haciendo la verdadera obra de Dios, los cancela. Es decir, que Juan se equivocó. A pesar de ser verdadero, estaba prohibiendo el movimiento de Dios porque no estaban en su misma denominación o doctrina o en su mismo acompañamiento o proceso y verdades. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado que nosotros en algún momento nos podemos convertir en enemigos de otros profetas sin nosotros notarlo. Veamos ahora los profetas idealistas, que es el punto que vamos a tocar hoy acerca de profetas idealistas. La palabra tal vez idealista no es que exista en la Biblia como tal, pero lo estoy usando para dar referencia a lo que vamos a hablar. Porque regularmente en la Biblia, en este caso en Jeremías 28, habla de aquellos profetas que profetizan paz y realmente no hay paz. Pero no le puse necesariamente la palabra. No le puse la palabra profetas de paz, porque no son profetas de paz, tampoco profetas de falsa paz, sino que ellos van a profetizar según el ideal que ellos tienen, según la conciencia, por así decirlo, doctrinal que ellos tienen, que no existe en la mente de Dios, pero que sí existe en la mente de ellos. Y basado en lo que existe en su mente, ellos van a profetizar según esa idea o ese ideal de lo que ellos consideran que es puro y verdadero, y van a pensar que están profetizando de parte de Dios. Esto lo vemos en Jeremías 28, el 1 al 2. Dice en la siguiente manera: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, el rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, que habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo pueblo, diciendo: 2. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Aquí hay más que leer, lo vamos a leer después, pero quería dejar esta parte. Él prácticamente dice que era profeta de Gabaón. No necesariamente está diciendo aquí que era un falso profeta de Gabaón. Igual, para que lo dejaran entrar al lugar de los sacerdotes, él posiblemente ya tenía un peso y un respaldo para poder hacer eso y que conocerlo como profeta. Inclusive Jeremías, cuando vemos la historia completa, todo el capítulo 28, él claramente dice como que se quedó Jeremías en el sentido de aliviado porque ya habían quitado el juicio que venía de parte de Dios. Entonces dijo, bueno, ojalá que se cumpla esto porque están profetizando. Entonces posiblemente este profeta era un profeta verdadero que se había formado como tal, pero en algún punto por las manifestaciones que estaban pasando, él
cambió o no pensó que Dios iba a hacer eso por la idea que él tenía de lo que posiblemente sea Dios, y él lanza un tipo de profecía que era contraria a la voluntad de Dios, porque en su idea, en lo que él creía, en lo que él pensaba que era la doctrina verdadera, establece esta profecía que él cree que se considera como tal. Pero realmente era nada, no tenía nada que ver con la mentalidad o con la forma de que Dios iba a hacer las cosas. Por eso le coloqué profetas idealistas. Según su idea, su pensamiento, su doctrina, su forma, así están profetizando. Pero pudieron, en su momento, sí venían de Dios, pero de un punto a otro cambiaron. Fueron trastocados, fueron manipulados. Y por eso tenemos que mantenernos firmes. Ok, entonces vemos qué significa ideal. 1. Perteneciente o relativo a la idea. 2. Que no existe sino en el pensamiento. Es decir, que estos profetas no existen en la mente de Dios, pero existen en la mente de ellos, esa profecía o lo que ellos creen que Dios va a hacer. 3. Que se acopla perfectamente a una forma o arquetipo. 4. Excelente, perfecto en una línea. Es decir, que ellos tienen, para ellos lo perfecto es su línea de doctrina, por así decirlo, y tal vez no va a casar nada con lo que Dios cree que es o para él es perfecto. 5. Modelo perfecto que sirve de la norma en cualquier dominio. 6. Conjunto de ideas o de creencias de alguien. Muy bien, entonces veamos ahora lo que corresponde ya a la guerra entre profetas y los profetas idealistas. Pero creo que no le cambié el nombre al título de esta presentación. Lo voy a cambiar aquí rápido que olvidé cambiarlo. Creo que solo cambié la nota. Permítame. Ahí está. Ok. Y profetas idealistas. Okay. Muy bien. Profetas idealistas. Esto es Jeremías 28. Perdón que aquí no lo logré cambiar. Jeremías. Ok. Entonces, esto es profetas. La guerra entre profetas y los profetas idealistas. Muy bien, entonces considerando esto, entendiendo de que el enemigo una persona puede comenzar bien del evangelio, es decir, mucho que lo que otras personas solo hablan de falsos profetas. Recordemos de que una persona puede comenzar bien el evangelio, una persona puede estar bien formada, por así decirlo, en el evangelio y caminar bien, pero en algún punto puede ser engañado y llevado a una cautividad espiritual, y él comenzará a desviarse en muchos términos, ya sea por profecía, doctrina, sabiduría, ciencia y otras áreas. Esto lo podemos ver muy claro en el libro de Gálatas, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, ¿quién os engañó? ¿Quién os fascinó para creer a la mentira? Ante cuyos ojos Cristo haya sido claramente predicado como crucificado. Y él dice, ustedes corrían bien, ¿quién os engañó? Es decir, que el apóstol Pablo, que algunos dicen que él fundó la iglesia de Gálatas, él les enseñó, los formó, les indicó claramente cómo era el evangelio, pero de repente cuando se escribe la carta de Gálatas, ellos se desviaron, pero ellos corrían bien, ellos se fueron trastocados por otra doctrina que era una doctrina judía, entonces ellos fueron desviados a causa de eso, pero no significa que ellos no comenzaron bien. Igual como la iglesia de Éfeso, por ejemplo, que ellos inclusive sabían identificar quién era falso apóstol o no, pero de igual manera ellos habían dejado su primer amor. Entonces no por eso necesariamente ellos eran falsos en ese caso, ¿verdad? El enemigo los trastocó, los malformó y se volvieron contrarios. Y en inclusive la persona puede después ser corregida y regresar, pero el problema está que en ese pequeño lapso de tiempo en el que fue engañado, va a procurar problemas, va a generar una guerra. En el caso, por ejemplo, ya hablamos del apóstol Pedro, cuando le dice a Jesús que Jesús dijo claramente y profetizó que él iba a ir a la cruz, que iba a ser entregado, y Pedro dijo que no te acontezca esto. Entonces, Pedro, en su ideal, en su manera de pensar, inclusive que este mundo indica que una persona que no se tiene que morir, sino que tiene que permanecer, ¿verdad? Es decir, que Pedro dijo, bueno, si Jesús no se muere, nosotros no nos rayamos porque estamos aquí. Vamos a estar aprendiendo de Jesús aquí desde los 33 en adelante. Pero ese era el ideal de él, es lo que él deseaba o pensaba, lo que él podía formar en su mente, pero eso era en contra de lo que estaba escrito, lo que era conforme a la profecía. Por eso Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo.
influye Satanás en Pedro y por consecuencia Pedro dice esas palabras. Claramente eso fue un momento, pero ya nosotros trayendo esto a la vida diaria, una persona puede durar años, 1, 2, 3, 4 años en una mentira, en un ideal que el enemigo pudo haber puesto en él por no hacer lo que dijo la palabra como lo dicen a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo eso te salvarás a ti y a todos los que te oyeren. Entonces es colocado este ideal en la persona, una falsa doctrina, un falso pensamiento de tinieblas, pero para él es ideal, para él es perfecto y para mucha gente. Y por lo tanto, él basado en eso se va a levantar en guerra contra otros profetas. Es decir, él es un profeta que fue trastocado en un área y por consecuencia se va a llevar junto con él a otra mucha gente, pero en ese momento va a entrar en guerra contra lo que él cree que es contrario, que está profetizando otra persona verdaderamente de partidos, pero como no casa con su ideal, entra en guerra. Esto lo podemos ver, por ejemplo, también en el libro de Gálatas, cuando está el apóstol Pablo, corrige al apóstol Pedro, y dice que inclusive, cuando habla el apóstol Pablo, dice, inclusive Bernabé estaba siendo arrastrado por esa hipocresía. Entonces, ¿qué quiere decir? De que a veces nosotros con el ideal o la falsa doctrina que puede ser que el enemigo nos ponga, podemos afectar un área de personas y esas personas van a entrar en atacarse. E inclusive esto está pasando con esta cuestión de lo que es el reggaetón cristiano, rap y todo eso, que personas están predicando que no es de Dios y otras personas idealistas que inclusive están cantando eso, están levantándose en contra de los que dicen, prácticamente los dos que se creen que son de Dios y los dos están peleando. Unos verdaderamente están diciendo y hablando de parte de Dios que eso no es correcto, y los otros que creen que sí es verdadero, según inclusive agarrando textos de la Biblia, están haciendo, inclusive ya están entrando en guerra. Creo que hace poco sacaron una canción donde uno de estos personajes que dice ser creyente y canta reggaetón o trap cristiano, comenzó a atacar a personas a una persona en particular de este movimiento que dice que el reggaetón no es, y él ya está levantándose en guerra contra estos hermanos que también están predicando que el reggaetón no es. Entonces ya se está levantando una guerra y junto con ellos los seguidores, porque no solo y eso es lo que tenemos que entender, no solo es la persona que levanta a predicar y alza su voz, sino que también todos los seguidores. Entonces, ¿qué es? La voz principal del que puede ser un profeta idealista contra un profeta verdadero, y todos aquellos que lo siguen a él están entrando en una guerra que por supuesto es una guerra espiritual. No se están peleando agarrando tubazos, sino que a veces con colocar comentarios en internet y hacer ese caos, prácticamente están entrando en una guerra espiritual, una guerra que se manifiesta en los aires y no necesariamente físicamente. Entonces la iglesia está peleando luz contra luz y no se está dando cuenta, y por eso tenemos que abstenernos tal vez de hacer comentarios en las cajas de YouTube, Facebook y toda esa área, para evitar entrar en una guerra innecesaria y no entrar en bandos, por así decirlo, sino que más bien en la palabra de Dios. Tenemos que tener bastante cuidado con eso. Para aclararlo, vamos a tomar ahorita el pasaje de la Biblia. Claramente hago la noción de que nadie diría, o regularmente cuando uno hable de esto, nadie diría que es este profeta que es de Gabaón, nadie diría que es Ananías, ¿verdad? Todos se pueden creer Jeremías, pero no Ananías. Y nosotros tenemos que entender bien, si en dado caso nosotros nos podemos estar comportando como Ananías para entrar en un arrepentimiento, porque si no lo que va a pasar es que nos va a caer un juicio. Y no necesariamente nosotros creemos Jeremías, porque claramente todos se creen en Pablo, todos se creen en Elías, todos se creen en Jeremías, todos se creen en Isaías. Pero nadie va a decir, bueno, me equivoqué, cometí un error, me estoy comportando como Pedro se comportó con la hipocresía, o me estoy comportando como Pablo cuando perseguía. Realmente a veces la gente no hace eso a menos que Dios se lo revele. Pero nosotros siempre tenemos ese ideal de que nosotros somos verdaderos, que nosotros somos esto y que nosotros somos lo otro. Y que por eso en las predicaciones, cuando alguien predica, a veces dice, y se da, hay personas que son famosas en YouTube y que la gente dice que son de sana doctrina, y ellos mismos desde el púlpito dicen que ellos son sana doctrina, y que ellos están predicando en la iglesia la sana doctrina, y que la gente se va a la iglesia y es porque andan buscando otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos están promocionando ellos mismos? Si claramente Jesús dijo que no hay que dar testimonio de sí mismo, sino que el testimonio se da de 2 o 3, es decir, alábete
otro y no tu propia boca. Entonces, ¿por qué ellos están alabando a sí mismos diciendo que tienen sana doctrina? O por lo menos yo no considero eso correcto, ¿verdad? En lo que yo conozco, según la palabra, no es bueno está diciendo uno que uno tiene sana doctrina. Alguien dirá, no, es que Pablo dijo eso. Sí, pero fue Pablo. Y Pablo tenía un nacimiento y una forma verdadera, y es más, él estaba hablando prácticamente a su congregación, no necesariamente a todo mundo en internet. Y tenemos que cuidarnos bastante con eso, para no estar nosotros declarando a cada rato que nosotros somos sana doctrina. Porque la Biblia también dice, vendrán unos en su propio nombre y a ellos creerán. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no estar diciendo a cada rato que uno es sana doctrina. Nuestros frutos tienen que dar testimonio de eso. Y si a otra persona da testimonio, que otro lo den. Por eso Jesús no necesariamente se decía llamar a cada rato el maestro, o que él decía que era el Cristo, o el que decía esto, sino que ¿quiénes dicen los demás que soy yo? Y ¿qué piensan ustedes que soy yo? Y ellos dijeron, tú eres el Cristo. Y Jesús dijo, ciertamente has dicho. De igual manera como maestro, a él le decían que era maestro y que él era profeta. Él no andaba diciendo yo soy profeta o yo soy maestro, y andaba ahí a cada rato como que declarándose a sí mismo. Ni siquiera Jesús lo hizo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, en este caso, porque puede ser de que alguien, inclusive el enemigo lo puede estar comenzando a engañar con este sentido idealista, en el sentido que él tome su propia mentalidad o su propio pensamiento de línea, porque puede ser que ha dicho uno, dos y tres profecías y ya cree que él es ministro infalible. Tenemos que tener bastante cuidado con eso, ¿verdad? Ahora veamos qué dice acá Jeremías 28. Esto vamos a leer el capítulo completo. Dice, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la mesa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo. Entonces vemos aquí claramente que ese que era profeta de Gabaón. Como él posiblemente sí era profeta de Gabaón, en el sentido que tal vez Dios lo respaldaba, Dios lo usaba y él profetizaba, él ya se creía con la capacidad de venir y decir yo voy a profetizar, Dios me va a usar. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, que no porque sigamos profetizando Dios nos esté usando, ya pensemos nosotros que nuestra palabra vale y ya no le demos lugar a la palabra de Dios, sino que ya somos nosotros, que porque ya nos han dicho que somos, uno puede comenzar a hacerlo. Inclusive a mí me ha pasado en el sentido de que cuando ahora que yo he predicado más o he enseñado un poco más, de diversas maneras, hay veces como que viene esa idea de que como yo predico y yo hablo, entonces como que yo ya puedo dar mis comentarios en Facebook o en YouTube o en redes sociales y comenzar a escribir ahí de la nada comentarios. Y yo digo, bueno, este es el enemigo que me quiere engañar, que porque yo predico él me quiere hacer ver de que como ya tengo una aparentemente voz, entonces ya puedo andar yo criticando a gente o mencionando mis frases o cuestiones así en redes sociales. Y no es así, yo tengo que dejarme guiar y mover por la dirección del Espíritu Santo. Y lo digo por el hecho de que el enemigo, por eso mencioné el pasaje de Efesios, de que el enemigo puede hacer uso de lo que ya hacemos o decimos para impulsarnos a hacer algo que no necesariamente de Dios. Eso que uno predique o enseñe no significa que uno ande enseñando a medio mundo, o inclusive por TikTok, que inclusive uno puede ver en TikTok o en otras áreas que alguien está predicando algo que no es verdadero, estarles escribiendo, mira, es que vos sos un falso y que esto no dice la Biblia. Si es así, uno a veces no sale de TikTok o de Facebook. Inclusive uno lo puede estar haciendo en altivez, o pensar de que porque uno ya predica o porque ya esto y lo otro, uno tiene que hacerlo. Y el enemigo comenzarnos a guiar, y ya no nosotros nos estamos guiando proféticamente, sino bajo nuestro propio sentimiento, sabiduría, nuestra propia manera de pensar. Es decir, nos volvemos idealistas en lo que nosotros creemos correcto. 2. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Esa es la profecía de Ananías. 3. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Jacim, rey de Judá, a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. 5. Entonces respondió el profeta Jeremías, el profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Voy ahorita a dar un poquito de contexto del capítulo 29. Si en este momento, cuando está profetizando Ananías, es porque ya previamente Jeremías venía profetizando de que todo el pueblo de Israel
tenía que sujetarse bajo el yugo del rey de Babilonia. Y que todo aquel que no se sujetaba sobre ese yugo iba a ser destruido. Iba a tener problemas y otra situación porque Dios había decidido de que le iba a dar al rey de Babilonia todo lo que había, porque era su servidor y él le plujo a Dios darle todo al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Por eso le pide a Jeremías que se haga un yugo y una yunta si no estoy mal, no sé si de madera, si es de madera, perdón, para que él ande con ese yugo de madera encima. ¿Para qué? Para que él, a través de ese acto profético y la profecía, entendiera al pueblo lo referente que se tenían que someter al rey de Babilonia. Pero aquí entra la situación. ¿En qué aparente mentalidad tendríamos que sujetarnos nosotros a lo que supuestamente es malo? Porque el rey de Babilonia era un rey pagano, era un rey idólatra, a pesar de ser siervo de Dios. Y aún así, Dios le dice a todo el pueblo de Israel, sométanse bajo el rey de Babilonia. Es decir, aparentemente no entra bajo la mentalidad de nosotros, porque ¿cómo es que nosotros vamos a ir a sujetar a alguien que es pecador o idólatra o abominable? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se creía santo, o el pueblo de Judá se creía santo, intocable. Nosotros somos la simiente santa, venimos de Abraham. Entonces, toda esa mentalidad que ellos tenían de grandeza y altivez, ¿cómo vamos a ser posible que nosotros, Dios quiera que nos sujetemos a un rey idólatra, a un rey con estas características? Pero claramente era porque ellos ya se habían desviado también a lo pagano, a lo mundano y a otras áreas. Entonces, ¿qué pasa? No entra bajo la cabeza de Ananías que se tenga que uno someter al rey de Babilonia. Porque su ideal no es que nosotros somos tierra santa, pueblo santo, intocables, intachables, puros. Entonces Jeremías está profetizando lo equivocado y no viene en la mente de Dios, porque nunca nos tendríamos que someter sobre alguien que tiene esa conciencia y que está sometiendo pueblos. Entonces él dijo, esto no es así, y se fue con la profecía de liberación, una profecía que indicaba libertad, una profecía que podía indicar la gloria de Dios, la restauración, la convicción y otras cosas que podría inclusive ellos mismos citar en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él tenía un ideal o él pensaba cómo Dios fungía o era de alguna manera y se dejó llevar y fue engañado bajo un mismo espíritu que estaba en esa de querer engañar a los profetas o reposar para poder profetizar mentira. Y esto se está dando. ¿Por qué? Porque las personas no quieren buscar la voluntad de Dios, no les place. Eso también pasó claramente en el acontecimiento de un cantante que era creyente y tenía cáncer, y mucha gente le profetizó que Dios lo iba a levantar, Dios lo iba a restaurar y lo iba a poner sobre naciones. Profetizaron muchas cosas a favor de este cantante cristiano, y casualmente pues se murió. Y todas las profecías que ellos habían dicho no se cumplieron. De que Dios le iba a levantar a las naciones, que le iba a quitar la enfermedad y todo eso no sucedió. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo un ideal que ellos pensaban de que porque iban a hacer eso, Dios lo iba a hacer. Sin haberle primero preguntado a Dios y decirle, mira Señor, ¿es tu voluntad de lo que está sucediendo con él? Sino que ellos idealizaron de que como ellos eran ya ministros o cantantes o pastores y eso, ellos tenían la potestad y la autoridad de hacer lo que ellos quieran. Y ellos profetizaron según su ideal. ¿Cuál era su ideal? Que Dios lo iba a restaurar a él, que Dios quería que sanaran, porque la Biblia dice, y pueden agarrar citas de la Biblia para decir que Dios no nos mandó a estar en enfermedad, sino que estar sanos y un montón de cuestiones. Entre todos ellos, para los que conocen, se levantó una persona dentro del público que Dios lo había mandado, y prácticamente él le dice, no le habló directamente, sino que le dio una figura, una explicación con respecto a Juan el Bautista, de que él iba a morir. Y claramente él murió. Pero ¿qué pasó? Muchas personas tal vez cuando hablaron o lo oyeron a él dijeron, no, es que de plano le está dedicando a la muerte, y ¿qué tanto pensaron? Entonces, ¿qué pasó? Fue prácticamente una guerra espiritual entre una persona que dio una verdadera palabra y todos los movimientos idealistas de diferentes ministros que son muy reconocidos, que mucha gente escucha en YouTube y en otras líneas, y profetizaron mentira. Y solo uno realmente profetizó la verdad y aconteció. Entonces, por esa razón tenemos que estar bien cimentados en el entendimiento y conocimiento de Dios y no malinterpretar o formar las doctrinas y volverlas ideales para nosotros.
Entonces aquí por lo tanto entra Jeremías y dice, porque Jeremías fue el que recibió la primera profecía, inclusive él estaba padeciendo las cosas porque él tenía un yugo en su cabeza, ¿verdad? Él estaba prácticamente con ese yugo, no solo por la profecía, sino con el acto profético, él siendo una figura visible de lo que Dios estaba dando y profetizando. Entonces dice el 5, entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora estas palabras que yo hablo en tus oídos y los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz cuando se cumpla la palabra de Jehová será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces vemos que aquí Jeremías realmente no se ve como que él distinguiera que la profecía fuera falsa o verdadera, porque si no él hubiera hecho claramente, lo que estás profetizando es mentira. De alguna manera Jeremías estaba aliviado que llegaran a profetizar eso, porque inclusive él estaba padeciendo a causa de los juicios que iban a venir sobre Israel, sobre Judá. Entonces, ¿qué sucede? Él estaba aliviado, él también discernió bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a veces los mismos profetas que pueden ser verdaderos, puede ser que no disciernan, no distingan lo que otros profetas idealistas están diciendo. Porque para ellos dice, sí es cierto, qué bueno que Jehová quiere restaurar, pero puede ser que no, puede ser que venga más una calamidad que otra cosa. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado para no ser engañados, porque claramente aquí nos da el punto de que uno podría ser engañado y que conforme al tiempo Dios le puede decir, mira, eso que estás haciendo no es correcto. Porque aquí se menciona también, cuando lo vayamos leyendo, vamos a irnos dando cuenta de eso. Y aunque aquí se muestra en momentos rápidos, por así decirlo, como que fuese de minutos, ya entrándolo en la práctica, podemos ver que esto puede pasar en años. Que alguien profetiza, le creen a la profetisa del idealista, y Dios no lo corrija, sino que hasta un año, 2 años, o él se dé cuenta que no era correcto lo que estaba haciendo. Inclusive creo que hay un par de personas, inclusive una persona dijo, yo antes era falso profeta, dijo este predicador, que no sé si es estadounidense o qué era, porque yo profetizaba esto y esto y esto, y dijo, y Dios me cambió y ahora yo no soy un falso profeta. Y él entendieron que habían sido engañados. Igual personas que venían de otras denominaciones y que tal vez le tiraban a los profetas que eran falsos y que esto no era, y de repente viene Dios, los convierte, se arrepienten y ahora son ellos profetas de parte de Dios y que están profetizando la verdad. Pero por eso pueden pasar 5 años, 3 años, no sé cuánto tiempo para que ellos entren en razón. Por esta razón quiero considerar o dar a entender de que a veces uno puede estar siendo engañado y no darse cuenta, a pesar de que uno pueda ser verdadero de parte de Dios. Por eso la palabra dice, el que esté firme, mira que no caiga. La palabra nos enseña, velad para no caer en tentación. Dios nos enseña muchas cosas que a veces nosotros, por considerarnos maduros, por considerarnos sabios, por considerarnos ministros del Espíritu y todas esas características que uno mismo se puede decir de sí mismo, por eso mismo es que nos engañan y por eso mismo que nosotros pecamos y no nos damos cuenta. Porque nos hemos sublevado y nos hemos altivado y vueltos arrogantes. Y claramente, como aquí vemos en Jeremías, tal vez no era así, pues, pero en ese momento tal vez él no se dio cuenta, porque también él quería paz, también él no quería esas cosas. Incluso él lo menciona en el mismo libro de Jeremías, que dice que ya no quería profetizar todo lo que estaba profetizando, pero que había un fuego que lo quemaba, que lo llevaba a profetizar y decir lo que tenía que decir. Pero él mismo menciona y muestra que él no quería hacer. Inclusive él quiere orar por todos para que Dios no entre en la destrucción de ellos, y dijo, Dios, no te voy a oír. Yo ya declaré esto para este pueblo y no te voy a oír. Es decir, él no era un profeta que estaba realmente buscando profetizar destrucción o su sometimiento o todo ese tipo de cosas que Jeremías está manifestando. Más bien él quería una paz, él quería una restauración. Pero lastimosamente aquí en este caso, pues este profeta se levanta, él de alguna manera cree, pero él también como que se pone su seguro, ¿verdad? Es decir, ok, amén, si todo eso va a pasar.
pero Dios va a indicar si es esto cuando se cumpla. Es decir, que él tenía como que sus dudas. Entonces, igual él sella para que eso ya no, él logre enterarse si era o no de Dios, ¿verdad? Pero yo creo que hasta su momento tal vez él creía que tal vez sí. 10. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Si nos damos cuenta, Jeremías estaba padeciendo, estaba manifestando lo que iba a vivir o lo que estaba viviendo el pueblo de Judá e Israel. 11. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, otra profecía. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones delante de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Vuelvo aquí. Él también indica tiempos. Indica dentro de 2 años. No necesariamente el hijo lo va a quitar ya, sino que él estableció un tiempo de restauración, un tiempo de varias cosas. Y que inclusive por esto, desde que Daniel, si no está mal, no sé, capítulo 9 y capítulo 10, Daniel pide la revelación del tiempo de que iban a ocurrir todas esas cosas. Y este señor ya había dicho que dentro de 2 años. 12. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías. Es decir, que hasta ese momento que se destruyó el yugo, ya vino palabra de Jehová a Jeremías. Es decir, Jeremías dijo: bueno, qué calidad, qué bien que ya va a terminar los juicios que Dios mandó. Dios mandó a este profeta para que nos profetizara y dijera todo este acto profético, todas estas profecías. Pero resulta que no. Resulta de que hubo un problema. Y también pues en esta parte creo yo que por alguna razón también no vio Jeremías o no discernió, no sé con certeza. Pero así lo que quiero sí resaltar es de que nosotros de alguna manera, si no estamos bien atentos, si no estamos bien ejercidos en lo que Dios nos ha dado, nos pueden engañar. Claramente Dios puede venir de un tiempo a corregirnos, guiarnos y decirnos que no es correcto. Como en el caso de... Hay un predicador, creo que hacía campañas en Argentina y claramente Dios le dijo que ya no iba a dejar que él hiciera campañas en Argentina. Claramente Dios le dijo: mira, ya no vas a hacer campañas en Argentina, ya no te lo voy a permitir hacer. Y él dijo: ¿pero por qué, Dios? Y claramente Dios le dice: porque no has predicado lo que corresponde a mi palabra. O sea, te desviaste, en un principio sí, ahora ya no. Y él le dijo: Señor, pero ayúdame a predicar otra vez lo que tú quieres. Y él terminó después predicando, otra vez haciendo en la campaña, predicando lo verdadero, y predicó acerca de la cruz y otras cosas. Pero él ya había prácticamente 2, 3, 4 campañas, no sé cuántas eran, de que él ya se había desviado. Y hasta después Dios viene y le habla y le dijo: mira, llevas 3 campañas predicando mentira y ahorita ya no te va a dejar hacerlas, pues. Entonces a veces pasa que por algún motivo Dios deja que entremos en razón. Porque también le habla en el libro de Apocalipsis, dice: y les ha dado tiempo para que se arrepientan, pero no lo han hecho. Es decir, que a veces Dios espera que nos arrepintamos. Lo que pasa es que a veces queremos que a veces Dios nos sale directo y puede venir alguien y decirle: mire, eso no es de Dios. Pero como uno se cree ministro y dice: no, no, porque yo creo que estoy en la verdad. Entonces, en todo ese tiempo que Dios tal vez le dio a este predicador que era argentina, le dio tiempo para que se arrepintiera. Y como no creía a todos los enviados que Dios le mandó, pues ya tuvo que hacer Dios directo: mira, no te voy a dejar hacer la campaña. ¿Por qué? Porque ya te desviaste. En este caso con Jeremías ya llegó. Bueno, a Jeremías decirle esto a este señor, ¿verdad? En el caso del versículo 13. Ve y habla a Ananías diciendo, es decir, que en ese momento se enteró Jeremías de que realmente no era la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová: yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugo de hierro. 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas las naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. 16. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. 17. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. Entonces, ¿qué sucede acá? Vemos claramente que esta persona, por dejarse guiar por sus ideales, no por la doctrina verdadera,
tampoco vemos que él se va a orar y preguntarle a Dios si era verdadero lo que Jeremías estaba profetizando, sino que lo que pensó que era correcto, lo que creyó que era correcto, se dejó usar por un espíritu de mentira y él comenzó a profetizar pensando que era de Dios. Entonces nosotros lastimosamente no vamos a orar con Dios, no le vamos a preguntar, asimilamos cosas, suponemos cosas y eso lo terminamos enseñando o hablando, esa suposición. Por eso es muy importante que nosotros vayamos primero a preguntarle a Dios, confirmar con Él que claramente Dios no solo es que nos va a hablar, sino que también nos va a mostrar en la palabra para que haya esa manifestación en la comunión y en las escrituras para ver si algo es verdadero o no. En este caso en particular, él se dejó guiar por la profecía, él dijo lo que su ideal creía correspondía y terminó profetizándolo, engañando a mucha gente. Pero también vino Dios y dice, bueno, por cuanto estás provocando una rebelión contra Jehová, por lo tanto morirás. ¿Qué pasa? El problema fue, como ya mencionamos en primer punto, ¿verdad? Cuando hablamos anteriormente, la guerra contra los profetas, en contra de los profetas, no la guerra entre profetas, sino que en contra de que una de las cosas que el enemigo va a buscar es matar a los profetas. Y en este caso, el punto no era solo Jeremías, ¿verdad? Sino que el punto también era este profeta llamado Ananías. Vamos a regresarlo acá. ¿Por qué? Porque recordemos de que si Dios puso a este profeta Ananías en su principio como profeta, significa que él era útil a Dios. Inclusive este profeta, si hubiera seguido la voluntad de Dios, hubiera sido otros. Tal vez él no hubiera estado escrito aquí como aquellos que iban en contra de Jeremías o en contra de Dios, sino que este profeta realmente hubiera hecho obediencia y Dios tal vez lo hubiera usado para profetizar a favor de Dios. Y tal vez hubiéramos visto a un Ananías en la escritura apoyando la profecía de Jeremías o apoyando lo que era la palabra de Dios. Y tal vez hubiera estado aquí escrito una palabra como Ananías, aquel que apoyó a la palabra de Jehová, y no como un Ananías que fue en contra de Jehová. ¿Por qué? Porque el enemigo lo atacó. En este caso, en el libro de Jeremías, ya lo he mencionado también en diversas ocasiones, de que no solo Jeremías estaba profetizando. Vamos a borrar aquí, perdón. Ok, vamos a poner. Entonces, en el libro de Jeremías aparece Jeremías profetizando relacionado a que se sometan a Babilonia o que sirvan prácticamente a Nabucodonosor. Ok, entonces prácticamente eso es lo que estaba profetizando Jeremías. Pero ¿qué pasa? Hay otro profeta que también habla en el libro de Jeremías, que por eso a mí me sorprende el libro de Jeremías, porque se llamaba, si no estoy mal, Urías. Este profeta Urías. Entonces, ¿qué pasa? Dice que él estaba profetizando lo mismo que Jeremías y que estaba apoyando la palabra que Jeremías estaba haciendo. Y que también era profeta, es decir, que ambos eran profetas de parte de Dios, Jeremías y Urías. Entonces, el problema con Urías fue que Urías, por causa de la persecución, dice que él huye a Egipto. Es decir, en figura prácticamente este profeta huye al mundo. Lo capturan y lo traen otra vez para matarlo. Entonces, ¿qué pasa? Sí apoyó, no resistió la guerra, no aguantó la carga, la persecución, lo terminaron matando. ¿Por qué? Porque era una guerra contra los profetas. En este caso, Ananías, siendo profeta, si él se hubiera entregado a Dios, tal vez hubiera estado dentro de aquellos que apoyaron la profecía de Jeremías, igual que Urías. Pero no fue de esa manera. Por no haber preguntado, por no haber orado, por no haber indagado. Siendo un profeta le hubiera preguntado a Dios: Señor, mira, es verdad lo que está diciendo Jeremías, ¿verdad? No como que, no, yo soy profeta, llevo años, ya sé la palabra, ya sé esto, y Jeremías está mal. Y ir a profetizar lo que él consideraba que era de parte de Dios. Entonces, por esta razón tenemos que tener mucho cuidado. Realmente está ocurriendo y sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo hasta que Cristo venga. Y por eso nosotros tenemos que estar bien los ojos abiertos y no solo venir y irnos como que en pos de guerra directamente contra alguien que esté predicando, porque no, como no nos parece a nosotros, que no piensa lo mismo que nosotros, como ya lo mencionamos con el apóstol Juan, más bien discernir bien y preguntarle a Dios para nosotros, si es de Dios, no hacerle estorbo. Porque si no, estamos solo fomentando una guerra espiritual sin darnos cuenta.
Ok, y por lo tanto, como ya mencionamos, una guerra entre profetas. En este caso, lo que quería resaltar también era que Ananías, siendo profeta de Gabaón, es decir, que siendo un profeta, realmente terminó muriendo. El enemigo lo usó a él, lo engañó, y luego de engañarlo, pues cumplió también el objetivo del enemigo, que era matarlo. Entonces había un profeta menos entre las filas. Es lo que ya mencionamos anteriormente acerca de lo que el enemigo va a hacer. El enemigo va a hacer engañar, atacar y buscar destruir o algunas otras áreas cuando hablamos de la guerra contra los profetas. Y por lo tanto, una de las estrategias es usar a profetas verdaderos, trastocarlos para que ellos peleen contra los verdaderos. Y se arma una guerra entre ellos mismos, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Aquí estamos hablando también ejemplos muy marcados en el sentido de Jeremías como profeta verdadero y Gabaón, el profeta Gabaón engañado como profeta falso o profeta engañado usado por las tinieblas. Pero en nuestro caso, que nosotros a veces no estamos o tal vez no estamos creciendo correctamente o estamos creciendo mal o alguna otra área, o tal vez tenemos errores, ¿verdad? No estamos como que al 100% tipo Jeremías o tipo Elías, sino que podemos tener errores. Prácticamente a veces como que atacamos a otros que también tienen nuestros errores y estamos armando guerras innecesarias entre nosotros por los errores que tenemos o otras líneas, ¿verdad? Y solo estamos armando guerras o conflictos innecesarios sin entender ciertas cosas. Por eso hablaba anteriormente que a veces no porque alguien comete un error es falso. Cometió un error, como lo hizo Pedro. Pero por eso tenemos que tener bastante cuidado con lo que hacemos. Tenemos que ser muy prudentes, como lo dijo la escritura con relación a David, que David era muy prudente en la casa de Saúl. ¿Por qué? Porque era un guerrero. Tenía que estar bien atento a las situaciones. Nosotros a veces no estamos atentos. Por eso tenemos que tener cuidado en esta guerra, porque la escritura dice que intentarán engañar inclusive a los escogidos. Pero como todos se creen fieles, no hemos entendido bien la gravedad del asunto. Tampoco es degradarnos a nosotros, que nosotros no podemos saber nada, sino que es estar en una certeza, estar en una verdad y decir si estoy equivocado o si estoy bien. Y si estoy bien me voy a mantener firme y voy a perfeccionarme en esto que Dios me ha dado. Y no confiar en fundamentos humanos o fundamentos doctrinales humanos, como ya lo he mencionado anteriormente. En el caso que hay denominaciones que se crean por áreas y las personas creen a la doctrina de la denominación. El ejemplo que puse anteriormente fue de un predicador actual que también dijo eso, ¿verdad? Dijo que en 30 años la denominación no había tenido esa revelación o esa doctrina. Nunca dijo las escrituras dicen, sino que los 30 años de los que han predicado de nuestra denominación no han predicado eso. Entonces, por lo tanto, eso es falso. ¿Eso qué significa? Que él no estaba creyendo en la palabra, él estaba creyendo a los hombres, lo mismo que la Biblia menciona, que le creyeron a los ancianos y pusieron doctrinas humanas o religiosas y creen que eso es así, como en otras denominaciones que dicen de que no, que los sacramentos dicen tal cosa, pero cuando uno dice, mira, pero eso no está en la palabra. Es que no sé, pero el que está a cargo nuestro de los sacramentos dice que así es y nosotros somos la iglesia verdadera y eso es ley para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Están siendo engañados por no darse cuenta o no pedirle a Dios o no decirle, Señor, ayúdame, sáname, restáurame o libértame, sino que ellos ya creen que son verdaderos. Ya con eso el enemigo ganó ventaja sobre ellos. Por eso la Biblia nos manda a ser mansos y humildes, en confiar en Dios, en que la palabra dice que la puerta es estrecha, no es amplia, es pequeña, es estrecha en un lugar donde entrar, y tenemos que tener bastante cuidado para entrar por la puerta estrecha. Así que tengamos cuidado en esta guerra, no seamos aquellos imprudentes que andan levantándose en guerra, pero también tengamos cuidado de no ser engañados en esta guerra por nuestros propios ideales, por nuestra manera que pensamos de que creemos que Dios hace tal cosa y guiarnos. Por eso hay personas inclusive de que tal vez son creyentes y se han lanzado a puestos políticos como presidentes sin que Dios los envía. ¿Por qué? Porque ellos idealmente han pensado de que Dios quiere levantar la tierra y que posiblemente los van a ayudar a ellos Dios los va a usar a ellos como presidente para levantar al país. Y ahí es donde entran y tal vez se apartaron del evangelio, se apartaron como ministros y entra un gran caos. No estoy diciendo que Dios no lo pueda llamar a ser presidente, sea creyente o predicador,
Lo que estoy diciendo es que puede ser engañado. Hay personas que tal vez han dicho, no, que Dios te va a levantar como presidente. Y la persona puede ser engañado. Y él se la puede creer y él puede terminar siendo, lanzándose por presidente porque más de alguien le dijo algo, ¿verdad? O pudo haber malinterpretado algo. Y, y él dice en esa línea y se engañó por su ideal, ¿verdad? Porque no, yo quiero que mi país esté bien y todo. También lo menciono porque a mí me ha pasado. A mí una vez en un trabajo me dijo uno de mis jefes, mira Juan José, lanzate para presidente. Si yo ando en esa, como que no, es que Dios me lo está hablando. Unos vienen y de repente terminan lanzándose para algo que no es. Pero es porque uno no ha entendido, uno puede ser engañado, uno mejor tiene que ir a preguntarle a Dios y dices, mira Señor, ¿qué es lo que quieres? Y también pues tener mucho cuidado con esas palabras porque lo pueden halagar a uno puede sentirse halagado y uno digo, ya en la semilla metida en el corazón y uno de repente termine desviado por haber creído a un ideal de la persona y no necesariamente a la palabra o al ministerio o a la visión profética que Dios tiene para uno. Entonces uno tiene que tener cuidado de no ser engañado. Entonces, Dios los bendiga a todos. Vamos a finalizar el día de hoy para cerrar la reunión. Tal vez me atrasé un poquito más por el atraso que tuve, pero para finalizar quiero decir esto. Oremos a Dios sabiendo que hay una restauración que viene y por lo tanto esta restauración tendrá una manifestación de guerra porque el enemigo no buscará que no se haga, no solo que no se haga en sentido para que no se realice o no se ejecute, sino también para retrasar el tiempo de las cosas. También eso lo menciona el libro de Nehemías, que el enemigo por un tiempo logró parar la obra. Entonces el enemigo lo que va a hacer es detener la obra en su totalidad o retrasarla, porque sabe que si la retrasa, por lo tanto va a haber mucha mortandad, por así llamarlo, y por lo tanto una condenación. Por esa razón debemos estar atentos y todo esto sirve para que nosotros estemos alerta y ser más disciplinados o más conscientes de que va a venir una guerra y que cuando venga podamos resistir y no ser de aquellos Ananías o no ser de aquellos otros profetas que ya hemos mencionado o como los profetas viejos o los profetas los de lucro o en estos ideales y toda esta cuestión que hemos venido hablando con respecto a la guerra entre profetas. Más bien oremos al Señor que nos ayude si en dado caso estemos equivocados, pedirle al Señor ayúdanos a arrepentirnos debidamente porque la Biblia claramente dice que el que esté firme mire que no caiga y que uno tiene que tener cuidado de las cosas, no tener ciertas imprudencias como a veces lo hemos visto en ciertos ministros que deja la palabra. No que los critiquemos, ¿verdad? Porque ellos tal vez han alcanzado cosas que nosotros no, pero sí ser prudentes. Por eso dejó la palabra escrita. Y por ejemplo, Pedro dijo, yo nunca te negaré. Y mi vida daré por ti, dijo Pedro. Y yo he visto mucha gente diciendo eso, como lo que dijo Pedro. Mi vida daré por ti, que yo nunca te negaré. Le hablan a Dios, o inclusive a uno le pueden decir cosas así, en el sentido de que, mira hermano, yo siempre lo voy a apoyar. Yo por esa razón, una de las cosas que aprendí de Pedro era cuando yo le iba a decir a la persona que lo quería ayudar, porque uno a veces cuando está en el mundo dice, no, hermano, yo siempre, no hermano, sino que cuando uno está en el mundo dice, no, yo siempre te voy a apoyar, yo siempre te voy a echar ganas, le dice a la persona. Pero yo cuando oí las palabras de Pedro, a veces le digo a las personas, mira, en lo que yo te pueda ayudar, si es voluntad de Dios o dirección de Dios, yo te apoyo. Si no puedo, no me vas a tomar mal, ¿verdad? Porque tal vez no es dirección, o tal vez yo no pueda, o tal vez pasó algo que no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, quedó claro con ellos de que yo no tengo esa capacidad omnipotente que Dios tiene, pues. Por eso a alguien no le puedo decir yo, mira, siempre te voy a apoyar. ¿Por qué? Porque yo no tengo esa certeza, no tengo esa convicción de decirle a la gente. A veces pasa que tal vez uno se quedó dormido, tal vez se le apagó el celular, lo llaman a uno y no entra la llamada, ellos tienen emergencia y uno por algún motivo se le olvidó cargar el teléfono en la noche. Después viene la gente y le dice, mira, es que tú dijiste que siempre me vas a apoyar. Y uno dice, disculpa, pero no tuve encendido el teléfono. Y de repente le pueden terminar alegando a uno por eso. Entonces yo por esa razón al ver a Pedro dijo, por eso a veces le digo a la gente, mira, en lo que pueda, sí, pero si no puedo, no puedo. Igual con Dios no es tanto el punto de decir, mira, Señor, siempre te seguiré, sino que, Señor, ayúdame para siempre seguirte. Dirígeme para siempre, para no negarte. Saber de que Él es mi fortaleza y no caer en el mismo error que cometió Pedro. No porque criticar a Pedro, sino que uno tiene que aprender de las situaciones que se nos presentan. Y vuelvo a resaltar,
Por eso que mucha gente le sigue diciendo las mismas palabras que Pedro porque no ha aprendido de lo que Pedro pasó. ¿Por qué? Porque creen de que son más que Pedro, que no pueden cometer ese error. Entonces, a lo que quiero resaltar es, cuidémonos para no terminar cayendo en lucro, para no terminar cayendo en ideales innecesarios o mentiras o algunas otras cosas que hemos visto de los profetas, la guerra entre profetas. Vamos a orar para finalizar. Padre, amado pastor y Señor, queremos hoy venir delante de ti para pedirte que tengas mucha misericordia de nosotros, que si estamos engañados, que si estamos corrompidos, que si estamos desviados, caídos, cualquiera cosa que nos pueda llevar a ser instrumentos para las tinieblas, ayúdanos y líbranos de ello. Puede ser que no nos demos cuenta que estemos siendo instrumento de tinieblas, tal vez no siempre, pero en ciertos momentos el enemigo nos puede usar y ya no queremos en ningún momento ser instrumentos de tinieblas. Más bien, si en dado caso estamos haciéndolos, ayúdanos a arrepentirnos verdaderamente y no ser de estorbo a otras personas para no generarles una guerra consciente o inconscientemente, Padre, y porque a veces no solo tendremos guerra tal vez con ellos, sino contra los seguidores de ellos por nuestra imprudencia, por nuestra falta de conciencia, por dejarnos engañar, por descuidarnos y demás. Mas ayúdanos, Señor, de que si en dado caso no hemos tenido ningún problema o no hemos sido engañados o no estamos haciendo tropiezo a nadie, como dice la Escritura, el que esté firme mire que no caiga. Más bien ayúdanos a estar abiertos los ojos y tener cuidado para que no nos engañen. Más bien aferrarnos a ti, siempre estar atentos, así como David, que decía que él era muy prudente en la casa de Saúl. Tener mucho cuidado, Señor Jesús, no con miedo, pero sí con una conciencia de solicitar ayuda a ti, porque esta guerra es muy difícil y sin ti podemos ser echados a las tinieblas y no darnos cuenta. Podemos ser cegados y no darnos cuenta. Mas ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, para poder resistir estas guerras que podrán manifestarse o ya se están manifestando y no ser engañados. Y si en dado caso alguien está siendo engañado, tener la gracia, la mansedumbre, el poder y demás para poder transmitirle y decirle que tal vez está equivocado y que Dios lo quiere librar y sanar. En el nombre de Jesús te damos las gracias, amado Padre y Pastor. Amén y amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti confesando que Jesucristo es Señor, que tú lo resucitaste de entre los muertos y que venimos hoy arrepintiendo nuestros pecados porque queremos recibirte para que tú nos hagas tus hijos y que también restaure nuestra casa, nuestra familia y nuestras vidas. Depositamos nuestra confianza en ti y queremos caminar conforme a la bondad de tu palabra y ser obedientes. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias por darnos una nueva vida. Amén.